Hola, soy Eli Zuli y en esta ocasión les quiero relatar un suceso impresionante, un suceso increíble, y lo que es la Shahá Pratit, lo que es la providencia divina. Esto ocurrió en 1948, en la Guerra de la Independencia. Resulta que el 29 de noviembre de 1947 las Naciones Unidas habían votado para establecer dos estados, un estado judío y un estado árabe. El resultado de las votaciones fue 33 votos a favor para que se divida y 13 votos en contra y 3 abstenciones. Sin embargo, al terminar el mandato británico, 6 naciones árabes invadieron Eretz Israel. Esta fue la primera guerra árabe-israelí en 1948-1949. Los estados árabes que habían invadido Eretz Israel fueron Egipto, Jordania, Siria, Irak, Arabia Saudita y Líbano. Y llegaron para atacar a los judíos que estaban en ese momento en Eretz Israel. Los árabes entonces juraron resistirse a la creación del Estado judío, incluso si tuviesen que iniciar una guerra. El 15 de mayo de 1948, resulta que un día después de lo que fue la independencia de Israel, 2 aviones egipcios entonces bombardearon la ciudad de Tel Aviv. Incluso el primer discurso del entonces primer ministro David Ben Gurión lo tuvo que dar dentro de un refugio antiaéreo. Los daños que ocasionaron el primer día de la guerra fueron considerables. Los árabes habían demostrado que sus aviones entonces podían llegar a los centros de población judía. Eso era muy grave. Hassan Pasha era el secretario general de la Liga Árabe. Entonces había proclamado lo siguiente: esta será una guerra de exterminio y una masacre memorable, de la cual se hablará como se habla de las masacres de los mongoles y de las cruzadas. Israel casi no contaba con artillería pesada, es decir, que casi no tenía tanques, no tenía aviones, y ahora tenía que defenderse de Egipto, de Líbano, de Siria, de Jordania, de Irak, de Arabia Saudita. La Haganah, que era el ejército de Israel más fuerte, que dependía de David Ben Gurión, y que cuando comenzó la guerra contaba con 30.000 soldados, solo tenía municiones para 3 días. Algo increíble. Esto quiere decir que 600.000 judíos se enfrentaban ahora a 45 millones de árabes, mientras que las Naciones Unidas solo estaban a la expectativa y no hacían absolutamente nada. Estaban solamente mirando cómo 45 millones de árabes iban a atacar a 600.000 judíos. Pero como de costumbre, una vez más, el mundo no levantó ni un solo dedo. No protestó por la violación de los derechos religiosos de un pueblo, nada, absolutamente. Y el peligro más grande que ahora Israel enfrentaba fue al principio, cuando la nación judía que recién había nacido no poseía artillería, no poseía fuerza aérea para poder contrarrestar la gran ventaja de armamento que tenían entonces los árabes. Incluso para ayudar a los árabes, los británicos, que todavía apenas se habían ido, bombardearon Tel Aviv, además de otro ataque aéreo inglés en la ciudad de Bat Yam. También los soldados ingleses habían abierto fuego contra los judíos, amenazando provocar la caída de la ciudad. Esto justamente antes de que se fueran. Todavía estaban los ingleses junto con los árabes. Incluso las fuerzas militares de Estados Unidos y de Gran Bretaña sostenían que Israel casi no tenía probabilidades de existencia ante estos enfrentamientos. Sin embargo, como dijo David Amelech en el Tehilim 121, Hinelo y Anun, Velo Ishan Shomer Israel. He aquí que el guardián de Israel no dormita ni duerme. Con la ayuda de Boreolam, las fuerzas israelíes resistieron el primer ataque. El 20 de mayo a las 4:30 de la madrugada del año 1948, las tropas sirias descendieron del Golán y atacaron con tanques, lanzallamas y el kibutz, un kibutz de Gania, que era una posición estratégica para la preservación del norte de Israel. Y ahí comenzó una batalla sangrienta en donde los sirios estaban a punto de ganar. Pero otra vez, por la providencia divina, por la Shahá Pratit, junto
justo cuando los árabes estaban a punto de arrasar el kibutz, cuando de pronto le llegaron a las fuerzas de Israel 2 cañones que habían sido utilizados en 1870 en la guerra de Francia con Prusia. Ya no existía más Prusia, era Alemania. Y dispararon esos 2 cañones de 1870, dispararon sobre la infantería y sobre los tanques sirios. Increíblemente, esas armas de más de 70 años, hicieron destrozos, tanto psicológicamente como físicamente. Y los sirios se asustaron tanto que se retiraron. Si los sirios hubiesen sabido que esas 2 armas prácticamente obsoletas de 1870, esas 2 armas eran la mitad de todo el arsenal de artillería que contaban los Yehudim. Entonces, si ellos hubiesen sabido eso, no se hubiesen retirado y en cambio hubiesen insistido con el ataque. Pero increíblemente, los carros de guerra de Siria se regresaron. Sin embargo, estos 2 cañones no fueron las únicas armas israelíes. ¿Por qué? Tenían otras armas. En varias batallas, los judíos emplearon un mortero de fabricación casera, se llamaba la Davidka. ¿Por qué? Porque su inventor se llamaba David Leibovich. Ese mortero no era muy eficaz, que digamos, pero hacía un tremendo ruido y daba la impresión de ser un arma muy poderosa, y esa arma muy poderosa supuestamente engañó a los árabes. Pero eran 4 armas de artillería pesada que tenía Israel. 2 cañones y 2 morteros. Esa era toda la artillería que tenía Israel. En todo Israel hoy hay varios monumentos dedicados a esta arma, la Davidka, como un reconocimiento a esa notable arma. Pero de repente el ejército iraquí apareció a orillas del río Jordán y rodearon un fuerte que se llamaba el Gesher, durante 7 días. Por otro lado, los iraquíes estaban demostrando incluso menos eficaces que los sirios. Los soldados iraquíes no podían creer que avanzando, que las fuerzas judías habían fallado. No podían creer que las fuerzas judías no estén ahí esperándolos. Por lo tanto, pensaron que todo era una estrategia de guerra, un camuflaje de parte del ejército israelí. Dijeron, no puede ser, nosotros estamos avanzando y nadie nos espera. Nos están encerrando y están esperando que avancemos para luego atacarnos. Y hasta ahora nadie entiende por qué los iraquíes se resignaron a seguir atacando, si no había nada que los detuvieran. Si hubiesen continuado con su ofensiva, muy probablemente hubieran acabado con el nuevo Estado de Israel. Pero no lo hicieron. Se asustaron, pensaron, no, esto es una emboscada, y se retiraron y se regresaron a Irak. Incluso, algo impresionante, de los Yehudim, muchos de los soldados israelíes, eran apenas gente que acababan de llegar de los campos de confinamiento, los campos de desplazados, de los campos de concentración de Europa, y fueron trasladados inmediatamente al campo de batalla con apenas un arma en la mano. Algo sorprendente. Al final, Akadosh Baruj Hu hizo que Israel gane una guerra de 45 millones de árabes contra 600.000 Yehudim. Inelo Yanum Velo Ishan, Shomer Israel. He aquí que no duerme y no descansa el guardián de Israel. Todo fue por Nashechá Pratit, una guerra que ni los americanos ni los ingleses daban, que decían que no, Israel no iba a tener supervivencia más de 2 semanas. Y al final no es Israel, sino Akadosh Baruj Hu, que es el que hace todos los nisim beniflaot en la guerra y hace que con nuestro ishtadrut, con nuestro esfuerzo, ganamos la guerra. Bezrat Hashem también va a ser así en estas guerras que están pasando a Israel. Soy Elisuli, les saludo para todos los amigos y Bezrat Hashem. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima clase. Muchas gracias.